Hubo un tiempo en que la humanidad erigía imperios con la fuerza de sus manos, el poder de sus dioses y la ambición de su sangre. Desde tierras desérticas hasta selvas impenetrables, desde costas bañadas en oro hasta valles ocultos por la niebla, surgieron civilizaciones que parecían destinadas a perdurar para siempre. Tenían ejércitos formidables, tecnologías que desafiaban su época, conocimientos astronómicos precisos, y riquezas que alimentaron mitos. Pero un día, dejaron de existir. No fue una simple decadencia, fue un desvanecimiento, como si el mundo los hubiera borrado. ¿Puede un imperio entero desaparecer sin dejar un grito, una batalla final, un eco? ¿Pudo el poder más imponente perderse en el tiempo sin que nadie lo notara realmente? Hoy te mostraremos los imperios más poderosos que desaparecieron misteriosamente y lo que la historia ha olvidado contarte. A lo largo de este viaje, verás cómo la gloria puede transformarse en polvo, y cómo las lecciones de estos gigantes aún resuenan en nuestras propias sociedades. Lo que fueron, lo que lograron, y por qué dejaron de existir, puede ser el espejo de nuestro futuro. El Imperio Hitita. Localización: Anatolia, actual Turquía. Cuna de poder y sabiduría entre los siglos XVII y XII a.C., surgidos como un pequeño reino montañoso. Los hititas supieron conquistar el corazón de Asia Menor y rivalizar con potencias como Egipto, Mitanni y Babilonia. Se expandieron rápidamente, adoptando y adaptando conocimientos de las culturas que sometieron. Atusa, su capital, excavada por arqueólogos alemanes y turcos, revela una ciudad monumental de más de 200 hectáreas. Tenía una ciudad alta amurallada y un sector bajo, con templos, palacios y barrios administrativos. Las puertas monumentales, como la Puerta de los Leones y la de las Esfinges, eran guardianes simbólicos de su cosmogonía. Sociedad: la estructura era jerárquica, pero flexible. El rey, Tabarna, era el supremo comandante, pero debía consultar a una asamblea de nobles. Las mujeres aristocráticas gozaban de derechos importantes, y se conocen reinas como Puduepa, quien firmó tratados con Ramsés II y ejercía influencia religiosa. Cultura y religión: los hititas creían en más de 1000 dioses. Su religión era un sincretismo de tradiciones indígenas, hurritas y mesopotámicas. Celebraban festivales agrícolas, rituales de fertilidad y sacrificios a deidades de la tormenta. Poseían una visión del mundo cíclica, en la que el caos debía mantenerse a raya mediante rituales. Escritos y administración: dejaron más de 30.000 tablillas de arcilla, en idiomas como hitita, acadio, hurrita y luvita. Las tablillas incluyen tratados, leyes, rituales, cartas diplomáticas y hasta oráculos. Tenían una burocracia compleja y eficiente. Batalla de Cadés, 1274 a.C. enfrentaron al gran Ramsés II en una de las batallas más famosas del mundo antiguo. Aunque la batalla fue indecisa, firmaron el primer tratado de paz del que se tiene registro escrito. Tecnología y guerra: fueron pioneros en el uso del hierro, aunque en su época era un recurso escaso y ritualizado. Sus carros de guerra eran más livianos y maniobrables que los egipcios, permitiéndoles ventajas estratégicas. Declive y desaparición: a partir del 1200 AC varias ciudades clave fueron abandonadas. El comercio con Egipto y Mesopotamia se interrumpió. Surgieron invasiones de los pueblos del mar, pueblos nómadas que destruyeron múltiples civilizaciones del Mediterráneo oriental. Las tablillas finales muestran súplicas al dios de la tormenta, signos de desesperación, falta de alimentos y pérdida del control central. Arqueología moderna: excavaciones continúan revelando zonas residenciales, almacenes de grano y templos periféricos. Recientes estudios climáticos sobre los anillos de árboles en Anatolia indican sequías prolongadas durante el siglo XIII a.C., lo que refuerza la hipótesis del colapso ambiental. Legado: durante siglos, los hititas fueron considerados un mito bíblico. No fue hasta el siglo XX que su existencia fue confirmada arqueológicamente. Su idioma, el hitita, es ahora considerado la lengua indoeuropea escrita más antigua del mundo. El Imperio Khmer. Ubicación: sudeste asiático, principalmente Camboya, aunque su influencia se extendía por partes de Tailandia, Laos y Vietnam. Fundación y auge: comenzó su ascenso con el rey Jayavarman II en el siglo IX, quien se proclamó emperador universal. Bajo su liderazgo y el de sus sucesores, se erigió una metrópolis en la jungla,
Angkor, una de las ciudades más grandes del mundo preindustrial. Angkor Wat, construido en el siglo XII por Suryavarman II, es el templo religioso más grande jamás edificado. Su diseño reproduce la cosmología hindú, con el monte Meru al centro y los océanos alrededor. Hoy se considera una maravilla arquitectónica del mundo. Avances hidráulicos, los ingenieros Khmer desarrollaron un sistema de canales, embalses, baráis y esclusas tan complejo que permitió cultivar arroz hasta 3 veces por año. Los baráis reflejaban el cielo y tenían funciones religiosas además de agrícolas. Organización social, la sociedad estaba estratificada en nobles, guerreros, comerciantes, campesinos y esclavos. La educación era responsabilidad de los monjes, y muchos templos funcionaban como centros escolares. Religión, inicialmente hindú, con deidades como Vishnu y Shiva, el budismo mahayana fue introducido por Jayavarman VII y se volvió dominante. Posteriormente, el budismo Theravada se consolidó, marcando un cambio filosófico hacia una espiritualidad más introspectiva y menos estatal. Monumentos adicionales, además de Angkor Wat, Angkor Thom, Bayón y Ta Prohm destacan por su complejidad simbólica y belleza artística. En Bayón, torres decoradas con cientos de rostros sonrientes aún generan debate sobre su identidad. ¿Buda, el rey? Contacto internacional. A través de rutas comerciales marítimas, el Imperio Khmer intercambió productos y conocimientos con China, India, Sri Lanka y el mundo islámico. Restos de cerámica china y monedas árabes se han encontrado en sitios khmeres. Factores del colapso. Cambios climáticos abruptos registrados en estudios de sedimentos indican ciclos extremos de sequías prolongadas seguidas de lluvias torrenciales. El sistema hidráulico, tan avanzado como frágil, colapsó. Conflictos fronterizos constantes con el reino de Ayutthaya y presiones de tribus del norte. Fragmentación política, el poder central fue desafiado por élites regionales. El abandono progresivo de Angkor fue probablemente más prolongado de lo que se creía, una retirada paulatina, no un cataclismo único. Redescubrimiento, el francés Henry Mouhot descubrió Angkor Wat en el siglo XIX, aunque los locales jamás lo habían olvidado. Su descripción lo comparó con las pirámides egipcias y asombró a Europa. Legado, hoy es símbolo nacional de Camboya, aparece en su bandera y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Las técnicas de restauración han revelado pinturas ocultas en sus muros y escrituras inéditas. Los Olmeca. Localización, región del Golfo de México, principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco. Florecieron aproximadamente entre el 1500 a.C. y el 400 a.C. Cultura madre de Mesoamérica, considerados la civilización precursora de muchas otras culturas mesoamericanas como los mayas, zapotecas, mixtecas y mexicas. Su influencia se nota en la escritura, arquitectura, juegos rituales, arte y cosmovisión. Centros ceremoniales, San Lorenzo, la 23 zapotes fueron los principales núcleos urbanos. No eran simples aldeas, eran verdaderos centros políticos, religiosos y comerciales con pirámides, plataformas elevadas y complejos rituales. Cabezas colosales, monumentos tallados en piedra basáltica, de hasta 3 metros de alto y 20 toneladas de peso. Cada una tiene rasgos faciales únicos y cascos, lo que sugiere retratos de jugadores de pelota o líderes guerreros. Su transporte desde canteras a más de 100 kilómetros aún es un misterio técnico. Sociedad y organización, se cree que los olmecas tenían una estructura jerárquica encabezada por una clase sacerdotal y élites guerreras. Vivían en aldeas conectadas por caminos rituales y sistemas de intercambio. Religión y mitología, adoraban deidades ligadas a la fertilidad, el agua, el maíz y los jaguares. El hombre jaguar era símbolo de poder divino y conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. La simbiosis entre humano y animal aparece en muchas esculturas, lo que sugiere creencias animistas y chamanismo, ritualismo con sangre y posiblemente sacrificios humanos. Conocimientos científicos, sistema calendárico basado en ciclos astronómicos, probable uso de una escritura pictográfica temprana. Se han hallado glifos que algunos investigadores consideran una forma de protoescritura. Juego de pelota, institución central en su cultura. Canchas orientadas astronómicamente. Más que deporte, ritual cósmico sobre la lucha entre la vida y la muerte, el día y la noche. Arte y simbolismo,
Producción sofisticada de figuras de jade, hachas rituales, máscaras y esculturas con incrustaciones. Uso de espejos de obsidiana, quizás para rituales solares y adivinación. Contacto cultural. Evidencias sugieren intercambios de ideas con otras culturas tempranas de América Central. Su influencia estilística llega hasta sitios mayas como Copán y Tikal. Decadencia. No hubo evidencia clara de guerra o invasión. Teorías apuntan a cambios en los ríos que alteraron rutas agrícolas y comerciales, deforestación excesiva y agotamiento de los suelos, migración paulatina y absorción por otras culturas emergentes. Algunas ciudades fueron abandonadas y sus estructuras ceremoniales reutilizadas por culturas posteriores. Redescubrimiento. Durante siglos, su existencia fue ignorada. Los primeros hallazgos en el siglo XIX sorprendieron por su complejidad. Aún se debate el alcance total de su legado y la relación exacta con culturas posteriores. Legado vivo, inspiración para el arte moderno mexicano, Diego Rivera, Siqueiros. Monumentos exhibidos en museos de todo el mundo, reconocidos como pioneros de la cosmovisión mesoamericana. El Imperio Aksumita. Localización, África Oriental, principalmente en el norte de la actual Etiopía y Eritrea. Floreció entre los siglos I y VII después de Cristo, aunque sus raíces culturales son más antiguas. Fundación, se consolidó tras la decadencia del reino de DMT. Aksum emergió como una potencia regional gracias a su ubicación estratégica entre África, Arabia y el Océano Índico. Capital, la ciudad de Aksum albergaba palacios, templos, obeliscos monumentales, estelas, y una red de caminos que conectaban con puertos como Adulis, uno de los más importantes del Mar Rojo. Poder económico, controlaban el comercio del marfil, oro, ébano, especias, pieles exóticas y esclavos. Intercambiaban con Roma, Egipto, la India, Persia y el mundo árabe. Monedas de oro, plata y bronce acuñadas con inscripciones en ge'ez, uno de los pocos imperios africanos que produjo moneda propia a gran escala. Religión y conversión, originalmente politeístas, adoraban deidades como Almaca. En el siglo IV, el rey Ezana se convirtió al cristianismo tras ser influenciado por su tutor sirio, Frumencio, posteriormente consagrado como obispo. Ezana declaró el cristianismo como religión oficial, convirtiendo a Aksum en uno de los primeros estados cristianos del mundo. Escritura y lengua. Ge'ez, un alfabeto silábico derivado del sabeo árabe del sur. Aún se utiliza en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Arquitectura. Las estelas aksumitas eran torres talladas en una sola roca, algunas con más de 20 metros de altura. Representaban edificios de varios pisos y servían como monumentos funerarios. La más alta, de 33 metros, cayó en la antigüedad. Otras fueron saqueadas o transportadas a Europa y luego repatriadas. Sociedad, monarquía teocrática, centralizada. Las élites controlaban tierras agrícolas fértiles en terrazas y zonas montañosas. La población se organizaba en aldeas agrarias que tributaban al rey. Cultura material, cerámica decorada, joyería de oro, esculturas en piedra. Inscripciones en múltiples lenguas, ge'ez, griego, sabeo, muestran su cosmopolitismo. Relación con Roma y Bizancio. Aksum era considerado por los romanos uno de los 4 grandes imperios del mundo, junto con Roma, Persia y China. Mantuvo relaciones diplomáticas con Constantinopla. Declive. El auge del Islam en el siglo VII redireccionó las rutas comerciales hacia el Golfo Pérsico. Adulis fue atacado y destruido, aislando a Aksum de sus redes marítimas. Cambios climáticos y presión de pueblos invasores como los Beja contribuyeron al deterioro del poder político. La capital fue abandonada gradualmente, y el centro de poder se desplazó al altiplano etíope. Mitos y legado. En la tradición etíope, se afirma que la reina de Saba, mencionada en la Biblia, tuvo su reino en Aksum y que su hijo con el rey Salomón fundó la dinastía etíope. Algunos etíopes creen que el Arca de la Alianza se encuentra custodiada en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Redescubrimiento. Las estelas y ruinas fueron documentadas por viajeros europeos desde el siglo XVI. Excavaciones modernas han sacado a la luz templos, necrópolis y estructuras urbanas desconocidas. Legado actual. Aksum es símbolo de identidad nacional etíope, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Su influencia se percibe en la arquitectura, religión y cultura moderna del Cuerno de África. Tartessos. Localización.
suroeste de la península ibérica, principalmente entre los ríos Guadalquivir y Guadiana, en lo que hoy es Andalucía, España. Floreció entre los siglos XI y X a.C. Identidad mítica, Tartessos es una de las civilizaciones más enigmáticas de Europa. Mencionada por griegos, fenicios y romanos, ha sido descrita como una tierra rica en metales, con leyes sabias y una cultura avanzada. Algunos la consideran la primera civilización de Occidente. Fuentes clásicas, Heródoto, Estrabón y Abieno hablaron de Tartessos como una ciudad-estado opulenta, gobernada por un rey llamado Argantonio que, según los relatos, vivió más de un siglo. Los griegos establecieron contacto comercial con Tartessos alrededor del siglo VII a.C. y destacaron su riqueza en oro, plata, estaño y cobre. Influencia fenicia. Tartessos fue un importante socio comercial de los fenicios que fundaron Gadir, Cádiz, en sus proximidades. La escritura tartésica muestra influencias fenicias, pero con elementos locales únicos, aún en proceso de desciframiento. Artefactos como joyas, altares y cerámica muestran un sincretismo cultural impresionante. Economía, explotaban intensamente los yacimientos mineros de la región, como los de Río Tinto. Controlaban rutas fluviales y marítimas, lo que les daba acceso a mercados del Mediterráneo y del Atlántico. Cultura material, el tesoro del carambolo, descubierto en Sevilla en 1958, incluye collares, brazaletes y pectorales de oro puro, de alta sofisticación técnica. Tumbas monumentales, esculturas zoomorfas y templos en colinas indican un sistema religioso jerárquico. Sociedad, probablemente estructurada en clanes aristocráticos con un liderazgo central. Posible conexión religiosa con el culto solar y dioses del mar. Declive y desaparición. Hacia el siglo VI a.C. Tartessos desaparece súbitamente de las fuentes escritas. Hipótesis principales. Un tsunami causado por actividad sísmica en el Atlántico habría arrasado el litoral. Invasiones o presión militar de los cartagineses tras la batalla de Alalia. Colapso económico por pérdida de rutas comerciales clave. Algunos arqueólogos sugieren que Tartessos no colapsó, sino que se transformó en otras culturas posteriores como la turdetana, Tartessos y la Atlántida. Algunos investigadores han relacionado a Tartessos con la mítica Atlántida descrita por Platón. Similitudes como la ubicación occidental, la riqueza mineral, el arte hidráulico y la súbita desaparición alimentan esta teoría. Redescubrimiento, excavaciones en el Bajo Guadalquivir, Doñana y el Cerro del Carambolo han proporcionado evidencias materiales. Los restos están dispersos, lo que dificulta una visión completa de su urbanismo. Legado cultural, considerada un símbolo de identidad andaluza y parte del imaginario mitológico de España. Ha inspirado novelas, películas y estudios esotéricos y arqueológicos. Estos imperios no fueron menores, fueron titanes de su tiempo, y sin embargo, ni su poder, ni sus templos, ni sus ejércitos pudieron evitar la desaparición. Nos recuerdan que nada es eterno, que incluso las grandes civilizaciones pueden ser olvidadas si no hacemos preguntas, pero si hay algo que aún perdura, es la fascinación por lo que ya no está, porque en cada ruina hay una advertencia, en cada piedra, una historia inconclusa,